En este mapa se pueden ver los tres tipos de climas de la Tierra, diferenciándose una zona cálida, que es la que va entre los dos trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio, otra templada, que va entre los trópicos y los círculos polares, y otra fría, que va entre los círculos polares y los polos y en las altas montañas. Las características de los climas de la zona cálida son que tienen temperaturas medias anuales altas, superan los 18 grados. Tienen, por lo tanto, una elevada insolación y hay ausencia de heladas. Las características generales de los climas de la zona templada es que se diferencia una estación cálida y una fría, y dos de transición. Y los de la zona fría es que hace un frío intenso y no hay verano. Las subdivisiones se pueden apreciar. En la zona cálida tenemos, según las precipitaciones, un clima ecuatorial, tropical o desértico cálido. En la zona templada se diferencian, según temperatura, precipitaciones y continentalidad, 4 climas: oceánico, mediterráneo, continental y desértico frío. Y en la zona fría tenemos 2 tipos de climas, el polar y el de alta montaña. Pasamos a explicar los climas cálidos. Dentro de los climas cálidos comenzamos con el clima ecuatorial, que se localiza en la zona ecuatorial, a ambos lados del Ecuador, a 5 grados norte y sur. Las temperaturas son elevadas todo el año, superan la media anual de 18 grados y muy regulares, es decir, constantes, debido a la fuerte insolación, y tienen por lo tanto una amplitud térmica muy baja, entre 0 y 3 grados. Las precipitaciones son muy abundantes, como se aprecia en el climograma, y además de superar los 1.500 o 2.000 milímetros anuales, son regulares, es decir, llueve todo el año y, como se aprecia en el climograma, no existe estación seca. Otro tipo de clima cálido sería el clima tropical. Se localiza a ambos lados del clima ecuatorial, es decir, entre los 5 y 20 grados latitud norte y sur. Las temperaturas también son elevadas, como se puede apreciar, durante todo el año, y con una amplitud térmica un poquito superior al clima ecuatorial, pero baja, entre 3 y 10 grados. Las precipitaciones dan lugar a 2 estaciones, una seca en invierno y una lluviosa en verano, como se puede apreciar también en el climograma. Se pueden diferenciar 2 climas tropicales, el lluvioso y el seco. El lluvioso se da en zonas cercanas al Ecuador y tiene precipitaciones abundantes, entre 800 y 1000 milímetros. Y el tropical seco se da en latitudes más alejadas al Ecuador y tiene escasa precipitación, entre 200 y 800 milímetros, propia de, por ejemplo, un clima mediterráneo. El último clima cálido es el clima desértico. Se localiza entre los 20 y 30 grados de latitud norte y sur, coincidiendo con los trópicos. Las temperaturas son, como en todos los casos, altas y todo el año, pero empieza a marcarse una suave estación invernal. Existen grandes diferencias entre las temperaturas del día, propia de los desiertos, que son muy altas, y las de la noche, porque allí no hay nubes, ya que caen. Las precipitaciones son escasísimas, propias de un clima desértico, por debajo de los 250 milímetros anuales. Por lo tanto, en el climograma se puede ver que existe una amplia amplitud térmica y una escasa precipitación. A cada uno de estos climas le corresponde una vegetación y una fauna, y por ello se forman biomas, es decir, paisajes naturales. La selva ecuatorial es propia del clima ecuatorial. Tiene una vegetación con bosque muy denso y frondoso, de árboles de hoja perenne, altos y rectos. El sotobosque es muy rico. La fauna es muy variada, destacando simios, insectos y reptiles. El bosque tropical se localiza en las zonas de clima tropical más lluvioso. Vegetación es también un bosque de árboles menos altos y más separados entre sí que los de la selva ecuatorial. Se mezclan especies tropicales como las palmeras y templadas como el roble. Conforme nos alejamos de los trópicos, la estación seca es más importante y por lo tanto se da un tipo de bosque de transición hacia la sabana. La fauna es variada en el bosque tropical. Hay muchas aves, murciélagos, insectos, reptiles y simios. La sabana corresponde con un clima tropical con 2 estaciones claramente diferenciadas, es decir, una lluviosa y otra seca.
La vegetación son praderas de hierbas altas y espesas, aunque también hay algunos árboles diseminados, adaptados a la estación seca. En zonas donde la estación seca es más larga aparece la estepa, propia formada por hierbas más bajas y más diseminadas, y la fauna predominante son herbívoros, y también como por ejemplo jirafas, cebras, y también carnívoros como por ejemplo los leones. El desierto cálido corresponde con el clima desierto cálido. La vegetación es muy escasa, de pequeño tamaño y dispersa. Hay hierbas, pequeños arbustos y cactus, y destacan las zonas de los oasis, donde hay agua subterránea y hay por lo tanto palmeras. La fauna está compuesta de serpientes, insectos, dromedarios y cabras. Ahora pasamos a los climas templados y comenzamos por el clima mediterráneo, que se localiza en latitudes templadas bajas, entre 45 y 30 grados latitud norte y sur, pero en la zona oeste de los continentes. Las temperaturas son suaves en invierno, pero los veranos son calurosos y la oscilación térmica media, en torno a 15 grados. Las precipitaciones son escasas, entre 300 y 800 milímetros, y irregulares. Llueve en los equinoccios y hay una estación seca, que es el verano. En el clima oceánico está un poco más arriba, es decir, a mayor latitud, entre 40 y 60 grados, latitud norte y sur, también en la costa oeste de los continentes. Las temperaturas son moderadas y suaves todo el año. El invierno es fresco y el verano es suave. La amplitud térmica es baja, de unos 10 grados, pero las precipitaciones son abundantes, superan los 800 milímetros anuales y caen en todas las estaciones, aunque en verano algo menos. Y por último, el clima continental se localiza a la misma latitud que el oceánico, pero en la zona interior y este de los continentes. En el hemisferio sur no lo encontramos porque no hay grandes masas continentales. Presenta temperaturas muy extremas, inviernos muy fríos y veranos muy calurosos, y por lo tanto la amplitud térmica es alta. Las precipitaciones son escasas, entre 300 y 800 milímetros anuales, y caen sobre todo en verano. Comenzamos a explicar los paisajes naturales de los climas templados, y lo hacemos con el bosque mediterráneo, propio del clima con el mismo nombre. Está formado por un bosque de árboles de hoja perenne y destacan dos, la encina y el alcornoque. El matorral también se diferencia entre maquia, garriga y estepa. Y la fauna es muy abundante, reptiles, insectos, roedores y también depredadores como el lince o aves rapaces. El clima oceánico tiene su correspondencia en el bosque caducifolio. Está formado por árboles de hoja caduca como el roble o el haya y un sotobosque muy abundante. También tiene landas, que es un matorral muy elevado, y praderas o prados. La fauna son pequeños mamíferos como liebres o ardillas, lobos, zorros, jabalíes, incluso ciervos y osos. Y el siguiente y último bosque del clima templado sería el bosque de coníferas o taiga. El bosque está formado principalmente por árboles que son abetos y pinos, formando enormes bosques, y también hay pradera y estepa. La fauna son grandes mamíferos como el alce o el oso. Ahora pasamos a los climas fríos. Primero el clima polar. Se localiza en los círculos polares y las temperaturas son muy bajas todo el año, siempre por debajo de los 10 grados centígrados. Los inviernos son extremadamente fríos y las precipitaciones son escasas, menos de 300 milímetros anuales. Y por último el clima de montaña. La altitud modifica la temperatura y la precipitación. Por lo tanto, las precipitaciones también aumentan con la altura, ¿vale? Y por lo tanto la precipitación es muy elevada. Respecto al clima frío, tenemos la tundra. La tundra tiene una vegetación de pradera formada por especies de poca altura como los líquenes, musgos y árboles como sauces y abedules enanos. La fauna está principalmente formada por el reno, el zorro y la liebre.